Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos televidentes? Bienvenidos a esta nueva semana y este nuevo Manólogo. Ya entramos en franca campaña, los días empiezan a correr, estamos ya en cuenta regresiva para saber si Carondelet tendrá un nuevo inquilino o el presidente Daniel Noboa Asín es la persona que seguirá prorrogado en sus funciones en este nuevo periodo que ya se contará como el primer periodo para la presidencia de Daniel Noboa Asín. Hoy estamos con un candidato invitado por la provincia de Manabí, distrito Centro-Sur, y hablo del doctor Mauricio Navia. Él es candidato a asambleísta por el partido PIT, lista 4. Bienvenido, es un gusto tenerlo en este Manólogo. Saludos Manolo y a todos quienes nos siguen por este importante medio digital. Pues sí, un gusto estar acá y compartir nuestras propuestas, que la colectividad manabita sepa de nuestro trabajo que vamos a desempeñar en la próxima Asamblea Nacional. ¿Quién es Mauricio Navia? Hasta lo que sabemos es que es doctor, que es un médico, que participó en la alcaldía de Puerto Viejo, le fue bien con respecto de la primera participación que ha tenido, pero ¿qué más debemos de conocer de Mauricio Navia? Bueno, realmente que más allá del ámbito profesional como médico, siempre nos hemos caracterizado por también tener esa empatía por el servicio social. El servicio social que lo venimos desarrollando desde hace 15 años en la provincia de Manabí y que realmente en el ámbito de incursión política, pues en la alcaldía en la participación de la alcaldía para el año 2023, pues realmente la aceptación fue muy buena, el posicionamiento que ha quedado es bastante valioso. De hecho, la ciudadanía manabita y portovejense pues así lo reconoce. Y ese impulso es lo que ahora nos dice, en base a lo que la gente, el ciudadano de a pie, de todos los días, ¿por qué no participar y optar por algo que realmente beneficie a los manabitas, pensar en el desarrollo de Manabí? Porque hemos tenido asambleístas invisibles, que no conocemos quiénes son, que la población, la gente no sabe quiénes son, que no se visibiliza un trabajo a nivel legislativo en beneficio de la provincia de Manabí. Y muchas veces, no solamente en ámbito de la provincia, sino también del país. Porque el hecho de ser asambleísta no solamente es ver por una circunscripción, sino por una provincia y con leyes y fiscalizaciones que van para beneficio de todo el país, Manolo. Bueno, ¿usted es nacido, casado y estudiado en la provincia de Manabí o ha tenido que emigrar, como muchas personas han tenido que estudiar fuera, se han ausentado de la provincia, o usted ha hecho toda su carrera aquí? Bueno, te comento que dice uno ama su tierra, uno ama su ciudad, su provincia, nacido, dice uno, aquí en el centro de la ciudad, en lo que antiguamente en los años 80 había la clínica del doctor Walter Palma, aquí en la calle Ricaurte y Pedrugal. Para nosotros realmente conocer la ciudad, la provincia desde muy pequeño, pues eso es un arraigo natural que realmente nos identifica y realmente nos pone en ese ámbito de conocer las verdaderas necesidades y realidades de nuestra gente, de nuestro territorio. Tengo 5 hijas, casado, y realmente esto es un ámbito mucho más familiar que se trastoca también al ámbito profesional y empresarial, porque no solamente por el ámbito profesional me desarrollo como médico, sino que también emprendimientos o actos que realmente conllevan a la parte privada de una u otra forma a nivel de la provincia de Manabí. Bueno, el tema de la política en los últimos años ha tomado una línea diferente. Hoy es un riesgo ser candidato a partido político. Mire cuántos han fallecido, otros han recibido atentados contra su vida. Se habla de una narcopolítica, de una narcocracia. Eso de pronto no lo hizo detenerse cuando le hicieron la propuesta de saber de que si entra en este camino, es un camino que realmente es escabroso y peligroso. Bueno, realmente siempre el riesgo ha existido, el peligro está latente. Sin embargo, creo que caminamos con la gente, estamos con la gente y la gente está con nosotros. A lo largo de nuestra vida profesional, yo creo que el servicio a la comunidad y a las personas ha hecho que de una u otra forma seamos merecedores de esa admiración y respeto de parte de los ciudadanos, que también nos dan esa protección, nos dan ese cariño y esas bendiciones. Creo que es fundamental siempre contar con la gracia de Dios, porque es el que día a día nos ilumina el camino y al día a día pues salimos adelante. Sí, realmente la cuestión, el tema de la narcopolítica se ha dado en muchos ámbitos, en muchos espacios. Creo que los actos que han ocurrido con la muerte o desaparición de políticos no se han investigado a fondo. Realmente se piensa o se dice que existe una relación directa, pero la justicia es la encargada de determinar si estos actos realmente tienen un vínculo con la narcopolítica. Bueno, ¿y qué lo motiva a usted ser candidato a asambleísta por la provincia de Manabí?
Bueno, en principio no estaba dentro de mis planes incursionar en el ambiente político para la Asamblea. Realmente sí recibí ofertas o propuestas de muchos partidos o movimientos políticos. Sin embargo, pues en último momento terminé aceptando debido a que no existe o no se visibiliza realmente candidatos probos con intenciones de trabajar por los manavitas ni por el país. Y en este sentido, pues realmente dije, bueno, esta es una oportunidad, es una posibilidad, realmente dada todo el apoyo que he recibido y que estoy recibiendo de toda la zona centro-sur de Manabí. Eso fue realmente lo que motivó, ese apoyo espontáneo, ese apoyo sin compromiso de una dádiva que muchas veces se piensa que el candidato está obligado a darla, me motivó. Y más aún allá de eso, corriendo siempre el riesgo, porque como lo decíamos hace un momento, temas de narcopolítica, creo que y considero que Manabí ha estado abandonado, no tiene una presencia a nivel legislativo que realmente resalte a nuestra provincia. Hemos perdido espacio como provincia, hemos perdido ese ámbito político representativo que a nivel nacional deben de tener los manavitas. Y eso me motivó realmente a llevar la voz a la Asamblea para que Manabí y el país realmente sepa que va a existir un asambleísta que trabaje con el presidente o presidenta que sea electo. Porque más allá de posturas ideológicas o posturas partidistas, tenemos que despojarnos de esa camiseta para poder trabajar por la provincia, por Manabí, porque realmente esos espacios son los que debemos recuperarlos. Y nada mejor que ser propositivos, sea cual sea el presidente que está. Porque de una u otra forma la propuesta que tenemos que llevar tienen que repercutir para el ciudadano, que finalmente es el que día a día lucha para tener trabajo, educación y salud. Bueno, en nuestra Constitución, la Constitución del 2008, la Constitución número 20 en nuestro país, muchos hablan de querer hacer una enmienda parcial, otros hablan de ir a una constituyente para elaborar una nueva Constitución. ¿Usted qué piensa de la Constitución del 2008? Mire, siempre van a existir ámbitos en los cuales se tienen que ir adaptando al momento. Nosotros tenemos una constitución que si bien fue hecha en el 2008 que recalca los derechos de la naturaleza, de la Pachamama, si bien es cierto hay cosas que no se ajustan o no son ya bien vistas al momento actual que se vive de forma económica, política o social. Y en ese ámbito sí hay que reformar la constitución a través de reformas parciales o yendo a una constituyente. Creo que el más ganador de todo esto va a ser el pueblo ecuatoriano y la provincia de Manabí. Yendo a una constituyente. Pero bueno, también hay muchos críticos que dicen que si vamos a una constituyente, eso generaría una recesión en la inversión, porque las personas que invierten su dinero, primero quieren saber cómo va a ser el orden constituido, dogmático y orgánico de un país a través de su constitución para saber si les conviene o no mantener su dinero dentro. Eso entonces representaría una paralización en la inversión, que es lo que nuestra economía en cambio hoy necesita ser incentivado. Pero ¿valdrá la pena pasar por ese momento? Es correcto el criterio que enuncias. Sin embargo, las necesidades del país, si así lo ameritan, hay que hacerlo. Y realmente lo que se tiene que brindar desde el Estado central es las garantías a la inversión privada, porque de una u otra forma es lo que sostiene al país en cuanto a los niveles de empleo. Sabemos que la inversión pública está, pero que ha tenido una recesión por el mismo hecho de que hemos estado con las arcas vacías en cuanto a los recursos públicos. Sin embargo, en esto sí ya tiene que ver el Estado o el presidente o presidenta que esté, tiene que realmente medir qué es lo más conveniente para este momento político del país. Pero de que tienen que haber cambios profundos, sea en la Constitución, en ámbitos que realmente lo necesitamos, considero que deben de hacerse. Y si son cambios de una forma parcial, deben de enfocarse a lo que realmente la Constitución debe ser modificada y a lo que al ciudadano y al país le interesa en estos momentos para poder salir de esta crisis que tenemos. Que lo que la gente quiere realmente es trabajar y tener dinero en el bolsillo. Bueno, hay una corriente de pensamiento, porque la verdad que esta pregunta que yo le hago es clave para saber cómo uno va a llegar a la Asamblea y saber cuál es la ruta que va a seguir. Porque hay una ruta, bueno, hay un gran número de personas que dicen que Ecuador tiene una constitución de corte garantista
esta ola del neoconstitucionalismo en donde da muchas oportunidades. Nuestra Constitución dice que es una constitución de derechos y de justicia, lo que antes era una constitución de derecho, en donde solamente era el imperio de la ley, era muy rectangular, y cuando ahora tenemos derechos y justicia, habla de los principios, que incluso un juez puede fallar contra de ley expresa cuando se vulnera un principio, o sea, da más oportunidades, pero estas oportunidades, sin embargo, han sido aprovechadas por grupos delincuenciales organizados, por agrupaciones políticas, que terminan incluso deconstruyendo las garantías jurisdiccionales, dándole, por ejemplo, habeas corpus a quienes no lo merecen, en nombre de los principios, en nombre de los derechos y, entre comillas, justicia. Entonces, parece que la parte orgánica de nuestro país, de nuestra Constitución, es la que debería de reformarse. La parte dogmática, muchos la elogian por ser una constitución nueva, del neoconstitucionalismo, del garantismo propiamente dicho, pero la parte orgánica, cómo está distribuido el país. Por ejemplo, tenemos un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se supone que es apolítico, pero creo que a nadie le queda duda de que es un organismo realmente 100% político, en donde los partidos políticos terminan poniendo los órganos de regulación y control, incluso hablamos también de los del CNE, hablamos de fiscal, hablamos también de los miembros de la Corte Nacional, o sea, prácticamente un órgano que está disfrazado de apolítico, pero que es 100% político. Esa es la parte orgánica, la que debemos de cambiarla. ¿Usted cree que entonces solo sería una parte de la Constitución que debería de ser reformada? Como tú lo has dicho, hay cosas que se han abusado de una Constitución que es garantista para actos que no deben de ser necesariamente aplicados. Habeas corpus en los cuales, por decir, citar un ejemplo, no se debieron haber dado y se han otorgado. Entonces, eso lo que crea es un clima de incertidumbre, un clima realmente de que la política, en vez de ser una política sana, bien llevada, se convierte en una herramienta de persecución, en una herramienta de beneficios personales o en muchos casos de ciertos grupos políticos o de ciertos grupos que realmente tienen un interés sobre los recursos del Estado. Y en ese sentido, hay que brindar todo el apoyo a todas las necesidades que el pueblo reclama, que el pueblo exige de sus asambleístas o de un gobierno. Si hay un clamor popular en que las cosas sean llevadas de mejor forma para que el Estado funcione y no tengamos estos inconvenientes de pugna de poderes a través de las instituciones, yo creo que tenemos que hacer esa reforma. Y esa reforma yo creo y considero que debe también achicar el tamaño del Estado en cuanto a instituciones que tienen una supremacía en cuanto a elegir autoridades de control en el país. Creo que deberíamos entrar a una reforma en la cual la participación y la meritocracia sea realmente la más venidera o la más llevadera para que se refleje la confianza de los ciudadanos hacia un Estado y de un Estado hacia sus ciudadanos. Bueno, la esperanza, la confianza, resulta que en los últimos años no ha crecido la confianza, ha decrecido, y lo que ha crecido es la desconfianza pública. Miren cómo casos como el de Metástasis, como el caso Purga y todos estos casos en donde las funciones del Estado deben de darle garantía al ciudadano, definitivamente han estado coaccionadas por grupos delincuenciales organizados. Pero este no es un problema que es solamente de Ecuador. Vemos que en Sudamérica, Venezuela, por ejemplo, en Brasil también hay problemas en la justicia, Nicaragua, Bolivia, hay problemas con la justicia. Usted hablaba de la confianza. Pero ¿cómo hacer para recuperar la confianza cuando esta más bien ha ido creciendo en contra? Ha crecido la desconfianza. ¿Cómo hacer para recuperar la confianza? La confianza inicialmente tenemos que ganarla quienes aspiramos a estar en un puesto en el sector público a través de una dignidad. Considero que la asamblea debe de llenarse de asambleístas, debe tener asambleístas que estén capacitados, que demuestren una probidad en cuanto a sus actos públicos y privados, porque realmente son los intereses, muchas ocasiones, en los que el interés personal prima sobre el interés público, y realmente es donde la gente siente la desconfianza. Y es verdad, usted va en la calle y le dice los políticos mienten, los políticos engañan, los políticos ofrecen, en época de campaña dice todo se vale, porque hasta Dios lo incluyen, y sin embargo no vemos o no tomamos como ciudadanos ese tiempo para analizar, para estudiar al candidato, al que realmente está haciendo una propuesta que va direccionada a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos a través, en este caso de la Asamblea, de fiscalizar,
los recursos públicos y a su vez de legislar para beneficio de los ecuatorianos y de los manavitas. Bueno, eso se escucha bonito, legislar para beneficio de los ecuatorianos, dice usted también de los manavitas, pero resulta que en esa desconfianza mucha gente se siente defraudada, que entregándole un voto a un candidato que se supone que lo va a representar, a la hora de la hora lo que hace es todo menos representarlo, porque termina decidiendo o legislando o trabajando en funciones de los intereses de su partido político. Es tanto así que en los últimos años han desaparecido los nombres de los asambleístas. En todas las entrevistas que he tenido con mis invitados, hacemos el ejercicio de recordar quiénes son, por ejemplo, los asambleístas de su provincia, de la provincia de Manabí, y resulta que se acordará de uno o de dos. Y eso que usted está en la arena política. Y el ciudadano común no se acuerda casi de ninguno. Incluso cuando se le hace la pregunta al ciudadano, termina repitiendo nombres de personas que no están en la asamblea, que por ahí están en la alcaldía, que están en la prefectura, o que ya fueron asambleístas o diputados, como en otro momento se les conocía. Entonces hay prácticamente una ausencia de liderazgo en la provincia de Manabí. Se percibe que hay una ausencia de liderazgo con respecto de esta función del ser asambleísta. ¿Usted también estaría destinado a ir o correr con esa suerte, en esta corriente o en este ojo que va sumergiendo a los candidatos en la asamblea que no tienen prácticamente ningún protagonismo de liderazgo en su provincia? Bueno, es que realmente el liderazgo se ha perdido por la desconfianza que se siente hacia los políticos tradicionales. Y en este sentido es verdad. Muchas de las personas, por no decir la gran mayoría, no saben ni quiénes los están representando en la actualidad, ni mucho menos 2 o 3 periodos atrás. ¿Por qué? Porque no se ha marcado un liderazgo, porque no se trabaja con la gente, con el ciudadano, realmente con las organizaciones sociales, porque es ahí donde se apalanca o se da soporte a proyectos de ley, a proyectos de fiscalización, porque son los recursos los que terminan llegando a los ciudadanos. Y es ahí realmente donde nosotros entramos a un proyecto político que realmente diga, ustedes confíen en mí, que yo sabré retribuir con trabajo, y ese trabajo será en territorio. Es muy meritorio que existen muy buenas personas, que siempre lo decimos, pero realmente muchos de ellos se olvidan en el camino por el tema partidista, como lo decía Manolo. Sin embargo, lo dije al inicio, hay que despojarse de la camisa política y pensar en función de Manabí y del país. Hay que apoyar, no por una corriente ideológica o partidista, al presidente o presidenta que vaya a estar llevando los destinos de este país a partir del 2025. Hay que apoyar, presentar propuestas, porque recordemos que el presidente es colegislador y no solamente el asambleísta es el que puede proponer o hacer proyectos de ley para beneficio del país. Y en este sentido es muy importante que a veces dejemos de lado no solamente por un partido, sino que veamos la persona, sepamos escoger quién nos va a representar. Si bien es cierto, hay una corriente de que políticos jóvenes que estamos inmersos en la actualidad lleguemos a ocupar una curul para representarlos, no es menos cierto que realmente ahí es donde crece la expectativa de los ciudadanos, porque elegir a los que ya han estado, a los que no han hecho nada, a los que son invisibilizados dentro de sus provincias, a los que realmente no presentan proyectos de ley y no cumplen con su rol de fiscalización, son los que solamente pasan calentando el asiento. Realmente tenemos intenciones de servir a través de proyectos de ley y de sumar a esfuerzos para que el país salga adelante, quitándonos y despojándonos de banderas políticas y de partidos o ideología, porque aquí tenemos que pensar en función de Manabí y del país. Bueno, ese sería el estado ideal, ¿verdad? Que los partidos políticos solo usen su bandera y su número en el momento de la campaña. Cuando llegan ya a representar a los ecuatorianos se pongan la camiseta del Ecuador. Pero recientemente la Asamblea pone una camisa de fuerza. Por los acontecimientos y ahora estos cambios de camisetazos, famosos camisetazos en la Asamblea puso una camisa de fuerza, que aquel asambleísta que vote en contra de los intereses o de la tendencia que propone la tesis del partido será sancionado. Esto prácticamente es una camisa de fuerza. Así es. Entonces, ¿cuándo lograremos tener esa independencia realmente de que un legislador lo haga en función de los intereses de su provincia y no en los intereses de su partido? La pregunta que le planteo, doctor Mauricio Navia, ¿qué cree usted que lo va a hacer diferente del resto de asambleístas?
Lo que me hace diferente del resto de candidatos y de los futuros asambleístas es que nosotros tenemos esa convicción de servicio hacia los ciudadanos, y esa convicción de servicio se ve reflejada el día a día. Por eso es el apoyo que hemos recibido, por eso aceptamos esta candidatura, por eso vamos a legislar y fiscalizar en función de los requerimientos de la provincia y de los ciudadanos manavitas y ecuatorianos. Preocuparnos por un sector salud, preocuparnos por un sector de la educación, el sector agropecuario, la reactivación económica que debe ser real y verdadera, el promulgar un Estado de Derecho en el cual se den las garantías necesarias, se respeten las garantías necesarias de los ciudadanos y de las instituciones públicas, despojarnos de esa misión o de esa camiseta política para poder trabajar en función de las necesidades. Realmente esa es mi propuesta para los ciudadanos manavitas en cuanto a llegar a la asamblea y no olvidarnos de las personas. Soy un político joven que realmente cada día aprendo más, pero que cada día nace más mi responsabilidad y mi compromiso con los manavitas, porque realmente no podemos seguir invisibilizados de aquellos que estando en una curul no se acuerdan de los más necesitados en este caso, de hacer leyes y fiscalizar para realmente beneficio de todos. Es lamentable, y lo digo así, es muy lamentable que solo en época de campaña aparecen. Sin embargo, nosotros sí venimos trabajando con la gente, con el ciudadano de todas las zonas de Manabí, de los cantones manavitas, no solamente de la zona centro-sur, sino también de la zona norte. Y es muy meritorio. Cada día el manavita se levanta con ese mismo entusiasmo de salir adelante por sus propios esfuerzos. Y es ahí donde el Estado central, donde la Asamblea tiene que impulsar leyes para que se beneficien. Un sector agropecuario olvidado, un sector de salud abandonado, un sector de la salud abandonado. Esas son las cosas que realmente en el día a día golpean mucho al ciudadano y a la población en general, Manolo. Bueno, lamentablemente nuestra provincia se ha ido relegando, a pesar de que es la tercer provincia importante en cuestiones electorales por la cantidad de votantes, 1.100.000 votantes aproximadamente que hay en la provincia de Manabí, pero resulta que ya en el momento de legislar, de hacer las leyes, no se toman en cuenta lo que podría beneficiar a la provincia de Manabí. Cuando uno legisla o fabrica leyes, no lo hace con un contexto provincial, lo hace con un contexto nacional. Pero aún así los legisladores pueden tomar o iniciar a partir de una problemática que hay, por ejemplo, en la provincia de Manabí, para de ahí potenciarlo incluso a nivel nacional, replicarlo. Pero bueno, ha hecho falta el liderazgo. Y también alguien dijo en algún momento que tenemos las autoridades que nosotros merecemos, porque somos los ecuatorianos que terminamos votando por esas autoridades. De pronto esto no pasa, doctor Mauricio Navia, por también elevar un poco el compromiso del votante de poder ponderar, de poder sopesar realmente a cada uno de los candidatos. Porque, por ejemplo, yo veo que usted tiene buenas intenciones, buena propuesta, ha tenido una estela en su conducta que ha sido positiva en la provincia de Manabí. Pero a veces lo que terminan ganando son las tendencias, no necesariamente la propuesta, que a veces la gente ni las percibe, pero terminan ganando las tendencias. Entonces no somos responsables también los votantes a la hora de elegir. 100% responsables, y también, como lo decía, lo que elegimos es lo que merecemos, y realmente ahí es donde los manavitas y los ecuatorianos muchas veces nos hemos equivocado. Pero nunca es tarde para visibilizar un futuro, un mañana con mejores oportunidades. Considero de que los manavitas en esta ocasión van a saber elegir, van a tener esa sapiencia, esa sabiduría para poder escoger a un candidato que realmente los represente en este nuevo periodo legislativo del 2021. Muy bien, vamos a ponerle ahí un stop porque vamos a la pausa y ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. Muy bien, estamos de vuelta y estamos conversando con el candidato asambleísta por el distrito Centro-Sur en la provincia de Manabí de la lista 4, PID. Pueblo, Igualdad y Democracia, creo que es el nombre del partido político. Hablo del doctor Mauricio Navia. ¿Cómo va a ser su campaña? Ya podemos hablar de campaña, ya arrancó la campaña propiamente dicha. ¿Cómo lo va a manejar usted? ¿Va a empezar de lo urbano a rural o de lo rural a urbano? Bueno, realmente conocedores de nuestra provincia desde el ámbito norte a sur y sur a norte,
realmente el conocer a nuestras parroquias, a nuestros cantones, que realmente donde hay muchas necesidades y que como asambleísta hay que llevar a proponer leyes. Nuestra campaña viene siendo ya desde el día de ayer una campaña de territorio, una campaña de saludar, de conversar con la gente, de recibir esa confianza y de decirles que esa confianza será retribuida con trabajo. El recorrer desde el día de ayer en Jipijapa, el día de hoy Puerto Viejo, y así todos los días estaremos en 2, 3 cantones porque hay que multiplicarnos, es de gran beneplácito porque la gente nos recibe con ese cariño, Manolo. Es increíble que la gente nos abre las puertas de su hogar, nos brinda un vaso de agua, un vaso de cola, nos brinda un aperitivo porque me dice, doctor, tiene que seguir porque lo vamos a lograr. Ese cariño es el que realmente motiva día a día para poder llegar al éxito y a la meta deseada. Ser asambleísta por Manabí no va a ser una mera casualidad, va a ser realmente una oportunidad de servicio para los manabitas y para los ecuatorianos. Y realmente la campaña que nosotros vamos a hacer es decirle a la gente, confíen en políticos nuevos, gente honesta, gente seria, gente capaz, que realmente queremos trabajar por ustedes manabitas, por ustedes ecuatorianos, porque realmente si no han tenido representantes que los representen, pues yo sí voy a ser quien esté al frente y saque la cara por ustedes. Esta es una campaña alegre, dinámica, de mucho recibimiento en los sectores populares de Puerto Viejo, de Manta, de Montecristi, de Paján, de Puerto López, de Jaramijó, porque realmente el sentimiento de la gente es de que alguien los represente, pero los represente con ese entusiasmo, con esa juventud, alguien que realmente tenga esa empatía de saber lo que ellos también necesitan y que sean escuchados. Eso es lo más importante, Manolo, y en el día a día se irá fortaleciendo más esta candidatura, porque realmente representa los verdaderos intereses de los manabitas, de las personas que realmente están deseosas de un cambio en una nueva generación de políticos que realmente cumpla con el país y cumpla con los ecuatorianos. Bueno, y empezamos la cuenta regresiva porque estamos a 33 días contando a partir de hoy para el día de las elecciones. Claro, cuando este programa salga en reprise ya faltarán menos días, pero sin embargo el tiempo es un recurso que hay que optimizarlo. En buena hora para ustedes hay 2 cantones que ya no cuentan como parte del distrito, 3 cantones ya, porque es Santa Ana, Olmedo y 24 de Mayo, que ya forman parte del distrito centro-norte. Pero sin embargo acá el tema del uso de las redes sociales va a ser muy importante. ¿Usted cómo lo encontramos en redes sociales? Bueno, definitivamente en campaña hay que, dice uno, atacar por todos los medios. No solamente el hecho de estar presencialmente con la gente, porque no alcanza el tiempo realmente a recorrer la provincia. Y como lo decías, tenemos 3 cantones que pasaron al distrito norte. Sin embargo, eso nos ha ayudado o facilita de una u otra forma optimizar el tiempo y los recursos. Estar en redes sociales es importantísimo. Los jóvenes, la gente que tiene ese momento de distracción para ver qué está aconteciendo en el ámbito social, cultural, deportivo y político, es donde hay que enchufarse para decirle, esta es mi propuesta, esta es una propuesta que es diferente a los demás, que nos hace realmente muy capaces de poderla ejecutar y de una u otra forma llevar a un gobierno y a una asamblea a sitios estelares. Realmente en las redes sociales estamos en YouTube, en Twitter, en X, en TikTok, Facebook, Instagram, y realmente nos encuentran como Dr. Mauricio Navia, porque realmente en muchas ocasiones pues la distorsión de tantas páginas que pueden encontrarse no suelen ser las oficiales. Sin embargo, nos encuentran como Dr. Mauricio Navia. Ahí está nuestra propuesta. Mauricio con Z. Mauricio con Z. Es una pequeña característica del nombre, Mauricio. Entonces, en este ámbito realmente nosotros estamos trabajando por todos los frentes, en la parte publicitaria, prensa, radio, televisión, los recorridos, la publicidad digital, y eso nos va a hacer que nos posicionemos de una mejor forma, a tal punto que llegaremos al día de las elecciones sabiendo que el pueblo, el soberano, nos va a dar esa responsabilidad y nos va a encomendar esa tarea de trabajar por todo Manabí y por todo el país. Bueno, usted va a trabajar el día a día entonces, Por según supuesto. lo que estoy escuchando, porque hay unos que están esperando es el debate. Al presidente Daniel Noboa le fue bien en el debate anterior y hay, escucho candidatos que dicen que en el debate va a haber un quiebre y que ellos son los que van a relucir y van a ganar la simpatía del votante. ¿No es de pronto irresponsable dejar todo un trabajo que hay que hacerlo del inicio hasta el final a solamente el día del debate? No, yo creo que y considero que si estamos aquí inmersos en una campaña política para representar
a los ciudadanos, pues debemos ser responsables desde el inicio. Una campaña se debe iniciar dando sus propuestas, motivando a la gente que sea participativa en este proceso democrático, que confíe en los políticos a pesar de las excepciones que hemos tenido, porque todos las hemos tenido periodos a periodos, y realmente conversar con la gente, escuchar sus necesidades, escuchar los reclamos que realmente se tienen que ser trasladados a una asamblea para que legisle y fiscalice. Realmente el día a día de una vivencia de nuevas experiencias, de nuevos conocimientos, tratar con la gente, conocer a su gente, realmente motiva porque realmente vemos las reales necesidades de este Ecuador y de este Manabí profundo, que no son ni han sido atendidas, y que muchos asambleístas que ya han pasado o que están, realmente no les ha interesado ese contacto con la gente. Nosotros sí somos de forma responsable, actuamos de forma honesta y transparente para que los electores y los ciudadanos tengan una nueva posibilidad de escoger a alguien diferente, y realmente aquí como candidato realmente nos mostramos siempre nuestro compromiso y nuestros mejores deseos para que los ecuatorianos y manavitas no se equivoquen nuevamente. ¿Quiénes lo acompañan en la lista, doctor Mauricio Navia? Bueno, nosotros tenemos una lista combinada entre experiencia y juventud, digamos. La compañera Gabriela Fletcher, que es de la ciudad de Manta, y realmente todos los demás compañeros. ¿Ella va alterna suya o no, en segundo puesto? Ella es segundo puesto. Mi alterna es la economista Sandra Baque. Ella es del cantón Jipijapa, una gran mujer que realmente conoce las necesidades de su pueblo, de su cantón, y una de las cosas muy principales que tiene que saber la zona sur es que vamos a impulsar desde la Asamblea a través de diálogo con el gobierno que esté a partir de 2025 para que la zona sur realmente se den sus estudios para implementar ese plan hídrico de Manabí en cuanto a Paján, Puerto López y Jipijapa. No es posible, Manolo, que todavía tengamos en pleno siglo XXI la necesidad de agua no solamente para consumo humano, sino para producir nuestras tierras. Hemos tenido la zona centro-sur abandonada. Bueno, nosotros en Puerto Viejo tenemos el río Chico y el río Puerto Viejo, que es el valle, pero realmente la zona sur clama por agua, y no solamente agua para consumo, sino que para mejorar sus condiciones de producción. Y esto es lo que realmente hay que ir a tratar y hablar con el gobierno de turno para que realmente se incluyan los recursos en las partidas presupuestarias referente al ministerio que le corresponde, para que se realicen los estudios de este plan hídrico de Manabí. Bueno, entonces usted iría por la tesis de darle a Manabí la administración como antes lo tenían a través del CRM, de la Junta de Recursos Hidráulicos, de SEDEN. ¿Usted iría por esa línea de recuperar algo que en algún momento el presidente Correa, el expresidente Correa, se lo quitó a Manabí y lo concentró a través de un ente nacional, como en su momento se llamó algo del agua, ¿cómo se llama Senagua, ahora creo que tiene otros nombres, el MATE, en fin, ¿usted iría entonces por la independencia de que Manabí recupere esa potestad? Mira, te comento que lo primero aquí que tiene que haber unidad de los manavites y de los asambleístas que estemos en el 2025. Tiene que haber un criterio uniforme, una uniformidad de criterio que realmente le diga al gobierno, mire, necesitamos esto para Manabí. Usted destine los recursos y vea qué es lo más conveniente, si tener una institución o realmente el gobierno central se encargue de la ejecución de un estudio que nos permita contar con ese plan hídrico para Manabí. Realmente el hecho de ahorita decir una institución que tenga estos recursos o que los maneje, eso está, digamos, que de más. Lo más importante es la voluntad política que exista en los asambleístas y en el gobierno central para poder destinar estos recursos, Manolo. Y en el camino veremos si es que es necesario tener una nueva institución, sea parecida o semejante al CRM en su momento tenía, o como existió la Junta de Recursos Hidráulicos de la zona sur. Eso será en el momento que habrá que analizar y estudiar si es lo más conveniente. Pero lo más importante es que exista la voluntad política de los políticos manavitas y del presidente o presidenta que esté en su momento para que destine los recursos para estos estudios del plan hídrico de Manabí. Pero bueno, eso no ha habido, lamentablemente no ha existido en la provincia de Manabí. Vemos que los asambleístas que llegan están muy separados, muy divididos. Usted tendrá también la capacidad o tendrá la voluntad de incluso reunirse con aquellos que no forman parte de su línea política. ¿Lo podrá hacer? Porque no ha habido, lamentablemente hay que decirlo así. Y cada quien está esperando que alguien tome la iniciativa, pero hasta ahora nadie la ha tomado. A diferencia de 20 años atrás, en donde los diputados
incluso tenían una comisión, la Comisión de Asuntos Manavitas, en donde indiferentemente del partido político por el cual salieron, en esta comisión se discutían los problemas de la provincia de Manabí. ¿Usted tiene esa madurez que realmente es lo que hace falta? Manolo, y desde ya le digo a los manavitas, siendo asambleísta, me despojo de mi condición partidista y buscaré el consenso de los asambleístas que seamos electos para el 2025. Los llevaré de la orejita a uno y al otro y nos sentaremos a conversar, porque mi compromiso es Manabí. Desde aquí tiene que salir la verdadera legislación y fiscalización para proyectos de ley que nos beneficien. No tengo una bandera política en el momento que sea electo. Mi única bandera será la de Manabí. Y si en esa lucha tengo que conversar y dialogar con todos los sectores, lo haré. Y los invitaré y los traeré desde la orejita para que nos sentemos a conversar y realmente busquemos las cosas productivas para nuestra provincia. En su momento existía la Comisión de Asuntos Manavitas, que desapareció, que realmente si hay que volver a retomarla y hay esa oportunidad en la Asamblea de tener esta comisión, pues hay que hacerlo, porque los temas de Manabí no son de un periodo político o de un periodo electoral. Los problemas de Manabí, los asuntos de Manabí son del día a día y estos se resuelven trabajando día a día. ¿Cómo? Buscando consenso, teniendo unidad, que es la que ha faltado, pero siempre tiene que llegar alguien a poner la casa en orden y ese voy a ser yo. Incluso Manabí tiene la posibilidad de convertirse en una bancada, si así lo quisieran los legisladores de Manabí, porque elegimos 10 asambleístas, pero ahí que tengamos 2, 3 asambleístas nacionales, porque hay listas que tienen candidatos a la Asamblea Nacional, que tengamos 12 asambleístas, con 12 asambleístas ya es una bancada, y con una bancada se puede también trabajar en función de los intereses de la provincia, pero yo voy a detenerme en que hace falta también bastante el tema de la madurez política, de entender que la provincia clama por justicia y por reivindicación, y que si los legisladores se ponen de acuerdo, así no formen una comisión como la que había antes, pero solamente que los 12 asambleístas o 13 asambleístas de la provincia de Manabí se pongan de acuerdo para legislar también en función de su provincia, estoy 100% seguro que la historia sería completamente diferente. Hablemos de su paraguas, del candidato a presidente. ¿Quién es el candidato a presidente y por qué cree usted que la gente debería de votar por él? Bueno, nuestro candidato presidencial, el general Víctor Arauz, realmente tiene una propuesta de devolverle la confianza en el tema de seguridad al país, a los ciudadanos, porque realmente es un tema que nos ha golpeado muy fuerte, día a día nos sigue golpeando, pero realmente todos los días ya nos estamos como que dice acostumbrando a estos hechos de violencia que se están dando en todo el país. Realmente es el candidato que tiene una propuesta bastante firme, conocedor del tema de seguridad, que ha estado de forma directa vinculado al ámbito de la seguridad como general de policía que fue, y en su momento pues yo creo que cada día sigue dando a conocer su plan de trabajo, que es muy interesante y que no solamente se basa en la seguridad, sino que también una reactivación social, porque de eso el país necesita para que estos actos delincuenciales y los jóvenes tengan oportunidades de ocupación, porque es ahí donde realmente el país está fallando. No hay esa reactivación en cuanto a fuentes de trabajo, a fuentes de reactivación económica, productiva o social. Y ahí es donde hay que hacer la mayor inversión del Estado, porque realmente atender a las necesidades del ser humano conlleva mejorar las condiciones de vida y satisfacer las necesidades básicas insatisfechas. Y eso es algo muy importante, una propuesta que realmente no se fija solo en el ámbito de seguridad, sino que también desglosa ámbitos en el cual la población necesita ser atendida: vivienda, salud, educación, reactivación económica, producción. Y esos ámbitos son los que realmente el ecuatoriano está ahorita deseoso de que alguien se implemente en el país. Bueno, usted ha citado la experiencia del general, porque recientemente fue general de la policía, como un puntal o como un elemento para ayudarnos nosotros a decidir, y decir, él tiene la experiencia. Pero sin embargo, lamentablemente hay que decirlo así, se ve que la policía ha estado como que desentendida del problema que hay en el país. Porque hoy quienes se debaten el territorio, quienes entran en conflicto por territorios, por barrios, por cantones, por ciudades, resulta que son los grupos delincuenciales organizados, o los GAO ahora que se llaman grupos armados organizados. Pero sin embargo no se ve que la policía es la que tiene el control de los territorios. La policía llega después, incluso cuando hay un acontecimiento, y a la hora de cuando la fiscalía hace la investigación, resulta que prácticamente la mayoría de los casos quedan en nada, no todos, la mayoría. Entonces me parece que la experiencia que se supone tienen los generales está prácticamente
borrada de esta ecuación, de este malestar, de este mal momento que viven los ecuatorianos. Entonces, por eso le decía que tanto pesa la experiencia del general, si él viene de hace poco estar incluso en el gobierno de Guillermo Lasso, siendo general con Lenín Moreno, y es cuando lamentablemente se radicalizó la problemática en el país. Entonces, ¿esa garantía cree usted que realmente pueda pesar en el caso de que él sea presidente? Bueno, siempre va a ser importante el conocimiento y la experiencia, pero hay factores externos que realmente no posibilitan la actuación de una forma inmediata. Hay que recordar que la policía está en un proceso de equipamiento, está en un proceso de confianza de la gente, está en un proceso realmente de tomar el control en los sectores más críticos del país. Yo creo que tenemos que darle esa fortaleza a través de mejoras en la ley, de proyectos de ley que realmente sean muy importantes para fortalecer la seguridad y el actuar de la policía. Y en esto es algo muy importante. Cada día los ecuatorianos salimos con miedo a las calles. Pero cada día nosotros también reclamamos que tenemos que tener más seguridad. La seguridad no solamente es tener un policía acá al lado de nosotros, también depende de nosotros, de nuestro comportamiento en nuestros barrios, en nuestros sectores, de que seamos buenos vecinos, que seamos buenos ciudadanos, que no estemos alcahueteando o solapando actos que realmente van en contra de la ciudadanía y de nuestras propias familias. Entonces hay que reorientar este sentido de ciudadano, porque hay que ser partícipe de las políticas públicas para lograr convivencia realmente óptimas en nuestro país. Y bueno, hablando de la experiencia, que es lo que lo distingue al general, al candidato de la lista 4 de su partido, él encajaría con el arquetipo del candidato que ya no está. Hablo de Jan Topic, que es el que se supone también aparecía con las credenciales de ser el candidato que tenía experiencia con el tema de seguridad, y eso le daba simpatía, un 15% importante para arrancar una campaña. Entonces, su candidato debería entonces de entrar para acaparar ese 15% que quedó prácticamente huérfano sin su líder. Bueno, realmente eso es uno de los ámbitos los cuales fortalecen la candidatura del general Arauz, porque realmente el país aún no encuentra esa brújula, esa ruta realmente de sentir que hay un proyecto de seguridad que está en marcha, que realmente está dando los resultados deseados, que hay un beneplácito de la ciudadanía y que pues de una u otra forma la población, la ciudadanía, el país entero tiene que valorar la propuesta, porque es ahí donde radica el real funcionamiento del Estado central. Muy bien, vamos al segundo corte comercial y ya regresamos. No se mueva, no respire, que ya regresamos con nuestro invitado, el doctor Mauricio Navia, candidato a la Asamblea Nacional por el partido Lista 4, lista del partido PIT. Así que ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. Muy bien, estamos de vuelta y entramos ya en el último bloque de este monólogo, de este programa en el que vamos a ir presentando a cada uno de los candidatos a la asamblea, a la presidencia y también, bueno, a todas las dignidades que se eligen ahora en esta ocasión, en estas elecciones de nuestro país. Unas elecciones que tomarán poco tiempo para poder decidir en medio de tantos candidatos, 16 candidatos en una papeleta muy amplia, en la que tenemos solamente pocos días para conocer la propuesta, pero la realidad en nuestro país es que la gente poco se interesa por las propuestas y más se mueve por el folclore y el color de la campaña, cómo se presenta la fiesta con respecto a los partidos políticos. El doctor Mauricio Navia nos contaba ya más o menos cómo va a ser su campaña, pero hay un elemento importante porque incluso la mayor cantidad de votantes son justamente las mujeres. Y en la provincia de Manabí no es la diferencia, las mujeres, incluso en una familia, quien hace que la mujer conozca bien la propuesta, ella puede influir con su esposo, con sus hijos, es un vehículo importante también en estrategia de campaña. ¿Cuál es la esperanza que tienen las mujeres de que el doctor Mauricio Navia pueda ser un hombre que las represente y que trabaje en función de los beneficios de las mujeres que lamentablemente han sido reprimidas en todos los tiempos? Bueno, es un tema del cual me gusta hablar porque
hay que, a toda ultranza, hay que defender los derechos de las mujeres. Y que de eso puedo hablar porque tengo 5 hijas mujeres. Realmente es ahí donde uno como padre las tiene que cuidar en todos los ámbitos, desde pequeña hasta adolescentes y hasta adultas. La mujer como parte fundamental, no solamente de la familia, no solamente de la sociedad, sino que también se involucra ya de forma muy espectacular en los quehaceres políticos del país. Ese toque de mujer, ese toque femenino que le da la mujer a todos los ámbitos en donde ella está presente, es lo que hace que las cosas realmente tengan un sentido de amor, de tranquilidad, de paz, y es muy importante. Para mí, de legislar en favor de las mujeres de todo el país, de Manabí, es realmente legislar por el futuro del país, porque realmente es ahí donde nosotros tenemos que hacernos prevalecer, porque sí, hay que desterrar ese machismo, hay que desterrar ese odio, esa superioridad que siempre se ha creído que el hombre está por encima de la mujer. No, estamos en igualdad de condiciones. Y a mí me encanta cuando la mujer supera con creces, digo yo, y con basta de merecimiento a un hombre, porque realmente se ha preparado, se ha luchado. ¿Cuántas mujeres no solamente hacen una actividad comercial, una actividad cultural, educativa, sino que también preparan, son excelentes docentes, profesoras? Realmente la mujer necesita todo el apoyo de quienes estemos en la función pública como dignatarios y en este caso como asambleístas, para que esos privilegios, esos derechos realmente cada día se vayan fortaleciendo más. Bueno, definitivamente la mujer ha ganado un espacio importante, pero sigue siendo insuficiente. Con respecto a la historia, reivindicar a la mujer, que incluso tiene ese don de prolongar la existencia de la humanidad. Como usted bien lo decía, mire cómo las facultades, por ejemplo, de derecho, en las que antes estaban llenas de solamente varones, hoy quienes hacen mayoría son las mujeres. Hablemos de las canchas de fútbol. Antes solamente encontrábamos varones en las canchas de fútbol. Hoy son las mujeres las que también están utilizando las canchas, y que a veces uno tiene que competir porque ellas se ganan las canchas y a veces toca esperar que terminen. Antes no encontrábamos las mujeres taxistas, hoy hay mujeres taxistas, hay mujeres traileras también, mujeres incluso que se dedican hasta al tema de la construcción. Las mujeres ingenieras han tenido una presencia importante. Entonces, claro, mire cómo, por ejemplo, hay algo que todavía no está resuelto y que cuando usted sea asambleísta, ojalá usted lo pueda llevar, esta idea. Resulta que no hay un incentivo para las empresas que contraten a mujeres de 35 años en adelante. Resulta que el mayor número de mujeres que contratan son de 20 años, máximo hasta 30 años en adelante, hasta 30 años. Pero cuando una mujer llega a los 34, 35 en adelante, tiene menos posibilidades de tener un trabajo, de tener un empleo. Entonces, esto debería de tomarse en cuenta porque esto obedece a partir de un estudio, lo que estoy citando. Entonces, debería de haber un incentivo, debería haber una ley que incentive a las empresas para que contraten también a mujeres mayores de 35 años, que por lo general son mujeres que probablemente son madres solteras, o que podían bien presentar un aporte importante en ese trabajo. ¿Usted se compromete con las mujeres de legislar en favor de ellas? Pero por supuesto, no solamente de comprometerse, es de hacerlo realidad, porque realmente, como lo dije, las mujeres son parte fundamental en el día a día de nuestras vidas, fundamentales en nuestra sociedad, fundamentales en el desarrollo y crecimiento de nuestra provincia y del país, porque realmente ellas con sus méritos propios han ganado sus espacios. Y realmente, más allá de una ley, es que siempre tengan un beneficio adicional. La mujer nos trae al mundo, nos da la vida, se sacrifica por nosotros, y así como la mujer no solamente es en el ámbito de un trabajo, también hay que precautelar su salud reproductiva, su salud física, su salud mental, porque la mujer, con el desgaste que tiene a lo largo de su vida, en preocuparse por su familia, por sus hijos, de sacarla adelante, también tiene un desgaste físico, emocional y fisiológico. Y esas son las verdaderas atenciones que nosotros tenemos que darle. Una ley que realmente dé privilegios para que tengan una atención de una forma diferente, digna y por sobre todo diferenciadora, porque es la mujer
parte fundamental de nuestras vidas, de nuestra sociedad y de nuestro país. Bueno, doctor, yo conozco realmente su respuesta. Antes de hacerla, yo sé su respuesta, pero la planteamos para el registro histórico. Para que el día de mañana, cuando usted sea asambleísta, sea legislador, las agrupaciones pro mujeres tengan la posibilidad de, a partir de esta palabra que usted está empeñando públicamente, usted pueda impulsar los programas y los proyectos sociales que van en beneficio de la mujer. Bueno, en la parte final, ¿por qué el manabita debería de votar por usted para que los represente en la Asamblea Nacional? Los manabitas van a votar por un profesional joven, honesto, capaz, que tiene realmente la intención de ir a trabajar por los manabitas, por los ecuatorianos, a través de proyectos de ley que beneficien no solamente en el ámbito político, sino que también en el ámbito de la salud, de la educación, de la inversión, de la reactivación económica, del tratamiento de mejores días para nuestros agricultores en el campo, para que mejorar la producción del país, para que este país realmente tenga leyes que satisfacen las necesidades de los ciudadanos y que benefician a todo un conglomerado nacional. Votar por Mauricio Navia significa tener a alguien que los va a representar, a alguien que no abandona el diálogo, que no se olvida de los portovejenses, de los manabitas, de los ecuatorianos, y que realmente es ahí donde con mucho criterio y fundamento hemos recogido esas propuestas para llevarlas a la Asamblea Nacional y poderlas hacer realidad. Desde este ámbito lucharé y trabajaré por la unidad de los manabitas, tomaré el liderazgo de Manabí para que sea vista en la palestra política del país como una provincia que realmente está creciendo y tiene líderes que realmente la defienden. Manabí será defendido a capa y espada por este manabita que realmente tiene sus raíces bien profundas para poderse enfrentar a todas adversidades que otros políticos quieran atentar contra nuestra provincia. Muy bien, bueno, hemos tenido la participación en este primer programa del año 2025 con el doctor Mauricio Navia. Póngame la cámara abierta, por favor, porque le voy a tomar la palabra. Doctor Mauricio Navia, le tomo la palabra y para el registro histórico queda grabado aquí en lo que usted se ha comprometido. Que en el caso de que Manabí decida votar por usted, nosotros vamos con toda tranquilidad y oportunidad exigir lo que ha dicho en este programa. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos prestado atención en este programa. Esperamos también en los próximos manólogos tener la presencia de los demás candidatos y que sea el supremo juez en cuestiones de preferencia, eligiendo quiénes son los que tienen que representarnos en la Asamblea en este próximo periodo. A ustedes, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y recuerden que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasen bien.